Mi propia familia construyó una acusación dentro de casa, me enviaron a prisión como culpable y años después la verdad salió a la luz cuando ya no podía devolverme lo perdido. Durante años pensé que mi vida era sencilla, no perfecta, pero estable. Me llamo Andrés, tengo 42 años, trabajo en logística desde hace más de una década y, hasta hace poco, creía que lo más importante que había hecho en mi vida era construir un hogar donde mi hija pudiera sentirse segura. Lucía, mi hija, tenía 16 años, inteligente, callada, observadora. Siempre fue más parecida a mí que a su madre, o al menos eso creía. Le gustaba sentarse conmigo por las noches a ver documentales absurdos, escucharme hablar de cosas que probablemente no le interesaban y burlarse de mi torpeza con el celular. Esos pequeños momentos eran mi refugio. Mi esposa, Claudia, llevaba meses distinta. No sabría decir exactamente cuándo empezó, pero fue como una humedad invisible que se filtra en las paredes. Al principio no se ve, pero el ambiente cambia. Contestaba con monosílabos, evitaba mirarme a los ojos y, cuando lo hacía, había algo duro en su expresión, como si estuviera evaluándome constantemente. Al inicio pensé que era estrés, trabajo, responsabilidades, la adolescencia de Lucía. Me dije que estaba exagerando. Todo cambió el día que Claudia me pidió que habláramos seriamente. Fue una noche cualquiera. Lucía estaba en su habitación y la casa estaba en silencio. Claudia se sentó frente a mí en la mesa del comedor, con las manos entrelazadas, rígida. No me gritó, no lloró. Eso fue lo que más me inquietó. Tenemos que hablar de algunas cosas, dijo, de lo que está pasando en esta casa. No entendía a qué se refería. ¿Pasando cómo? Pregunté. Suspiró, como si yo fuera un niño que no quiere entender algo obvio. Lucía no se siente cómoda, respondió. Esa frase se quedó flotando entre nosotros. No explicó más. No necesitó hacerlo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómoda con qué? Insistí, intentando mantener la calma. Claudia me miró fijamente, con algunas actitudes tuyas. Me reí, nervioso, creyendo que se trataba de una mala broma o un malentendido ridículo. ¿Mis actitudes? Claudia, yo casi no estoy en casa. Trabajo todo el día. Precisamente, respondió. Cuando estás, observas demasiado, preguntas demasiado, te acercas demasiado. Me quedé sin palabras. Sentí que el aire se volvía pesado. Estás insinuando algo muy serio, dije finalmente. Ella no lo negó. Lucía está confundida, Andrés. Y yo no puedo ignorar eso. Esa noche casi no dormí. Intenté hablar con mi hija al día siguiente, con cuidado, sin presionar. Quise saber qué estaba pasando por su cabeza. ¿Todo está bien entre nosotros? Le pregunté mientras desayunábamos. Lucía evitó mirarme. Jugó con su taza. Sí, dijo, pero su voz no sonó convencida. Algo estaba mal, muy mal. A partir de ese día, todo cambió. Claudia comenzó a vigilar cada uno de mis movimientos. Si entraba a la cocina y Lucía estaba allí, Claudia aparecía de inmediato. Si intentaba conversar a solas con mi hija, Claudia interrumpía. El ambiente se volvió asfixiante. Una tarde regresé del trabajo y encontré a Claudia sentada en el sofá con una mujer que no conocía. Era mayor, llevaba una carpeta en la mano y me observó como si yo fuera un objeto bajo estudio. Ella es la orientadora, dijo Claudia. Lucía ha estado hablando con ella. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Nadie me explicó nada con claridad. Nadie me acusó directamente, pero las miradas, los silencios, las preguntas ambiguas, lo decían todo. Yo era el problema, yo era la amenaza. Esa noche escuché a Lucía llorar en su habitación. Me acerqué a la puerta, dudé, y retrocedí. Por primera vez en mi vida, sentí miedo de mi propia casa. 2 días después, cuando llegué del trabajo, la policía estaba esperándome. Claudia no me miraba. Lucía estaba detrás de ella, con los ojos rojos. Uno de los oficiales pronunció mi nombre completo y me pidió que lo acompañara para aclarar una situación delicada. En ese momento supe que mi vida, tal como la conocía, acababa de terminar. El trayecto en la patrulla fue corto, pero se sintió eterno. Nadie me gritó, nadie me empujó. Esa calma administrativa fue, de alguna forma, más aterradora. Me hablaban con un respeto distante, como si ya hubieran decidido quién era yo, pero todavía no lo dijeran en voz alta. En la comisaría me sentaron en una sala pequeña, con paredes grises y una mesa metálica al centro. Un oficial tomó notas, otro revisaba documentos. Finalmente, una mujer entró con una carpeta gruesa y una expresión neutra, ensayada. Señor Andrés, dijo, necesitamos hacerle algunas preguntas relacionadas con una denuncia presentada por su familia. La palabra denuncia me golpeó con más fuerza que cualquier acusación directa. ¿Denuncia de qué? Pregunté. La mujer no respondió de inmediato. Abrió la carpeta, pasó varias hojas y levantó la vista. De comportamientos inapropiados dentro del hogar, dijo, especialmente hacia una menor. Sentí que el corazón me martillaba el pecho. No necesitó decir más. Todo el peso de la insinuación cayó sobre mí como una losa. Eso no es verdad, respondí, casi en un susurro.
jamás haría daño a mi hija. Ella asintió lentamente, como quien escucha una frase que ha oído demasiadas veces. Entendemos su postura, contestó, pero debemos seguir el protocolo. Me hicieron preguntas vagas, cuidadosamente formuladas. Si alguna vez había estado a solas con Lucía, si alguna vez la había abrazado, si alguna vez ella se había mostrado incómoda. Cada pregunta parecía diseñada para convertir gestos normales en algo sospechoso. Intenté explicarme. Hablé de mi rutina, de mi trabajo, de cómo apenas coincidíamos en casa, pero sentía que cada palabra mía se desvanecía antes de llegar a alguien dispuesto a escuchar. Horas después, me dejaron ir, no porque creyeran en mí, sino porque la investigación recién comenzaba. Cuando regresé a casa, la puerta estaba cerrada, mi llave ya no funcionaba. Claudia había cambiado la cerradura. Llamé, toqué, nadie respondió. Terminé durmiendo en el auto esa noche, con el teléfono en la mano, esperando un mensaje que nunca llegó. Al día siguiente, recibí una notificación formal, una orden de restricción temporal. No podía acercarme a mi esposa ni a mi hija, no podía volver a la casa, no podía explicar mi versión a nadie sin que pareciera una excusa. Intenté llamar a Claudia, no contestó. Le escribí a Lucía, el mensaje quedó en visto. Fue entonces cuando entendí algo aterrador, ya no era su esposo ni su padre. Era un riesgo que debía mantenerse a distancia. Las semanas siguientes fueron una caída lenta y humillante. En el trabajo comenzaron los rumores. Nadie me dijo nada directamente, pero las miradas cambiaron. Me reasignaron tareas, me apartaron de reuniones. Un día, Recursos Humanos me llamó para hablar. La empresa necesita proteger su imagen, me dijeron. Hasta que se aclare su situación, tendremos que prescindir de sus servicios. Salí de ese edificio con una caja en las manos y la sensación de que el mundo se estaba cerrando sobre mí. Busqué un abogado, luego otro. Todos escuchaban con el ceño fruncido, asentían, y al final decían lo mismo. Estos casos son delicados, muy delicados. Algunos incluso me sugirieron aceptar algún tipo de responsabilidad para evitar consecuencias mayores. Me negué, no podía admitir algo que no había hecho. No cuando mi nombre, mi vida y mi relación con mi hija estaban en juego. Una tarde, revisando mis contactos sin saber a quién más acudir, llamé a Marcos. Marcos era mi mejor amigo desde la universidad. Habíamos pasado por todo juntos, fracasos, celebraciones, silencios largos. Si había alguien que me conocía de verdad, era él. No me interrumpió. Me dejó hablar durante casi una hora. Cuando terminé, hubo un silencio al otro lado de la línea. No te creo capaz de eso, dijo finalmente. Y voy a ayudarte. Fue la primera vez, desde que todo empezó, que sentí que el suelo dejaba de moverse bajo mis pies. Marcos me ayudó a encontrar un abogado distinto, alguien menos cínico, más meticuloso. También me permitió quedarme en su departamento. No hizo preguntas incómodas. No me observó con desconfianza. Simplemente estuvo ahí. Mientras tanto, la investigación avanzaba. Declaraciones, evaluaciones, informes. Yo no tenía acceso a casi nada. Todo se decidía lejos de mí, sobre mí. Un día, recibí la citación oficial. El caso avanzaría a juicio. Leí el documento una y otra vez. Las palabras parecían escritas en otro idioma. Solo entendí una cosa, ya no se trataba de sospechas. Me estaban señalando formalmente como culpable. Esa noche no pude dormir. Sentí rabia, una rabia profunda, mezclada con tristeza y una vergüenza que no me pertenecía. Pensé en Lucía, en su risa, en las noches viendo documentales. Pensé en cómo había llegado hasta aquí sin entender en qué momento todo se había torcido. Y, por primera vez, sentí algo peor que el miedo. Sentí desesperanza. La noticia no tardó en filtrarse. Nunca supe quién habló primero, pero en cuestión de días mi nombre comenzó a circular acompañado de susurros, miradas largas y silencios incómodos. No aparecía en ningún titular, no hacía falta. Bastaba con que alguien bajara la voz al decir mi nombre para que el resto entendiera. En el barrio donde había vivido durante años, las persianas se cerraban un poco más rápido cuando yo pasaba. Algunos cruzaban la calle, otros fingían no verme. Las mismas personas que antes me saludaban con familiaridad ahora parecían observarme como si pudiera hacerles daño solo con estar cerca. Marcos fue quien me lo dijo sin rodeos. La gente ya decidió quién eres, me advirtió. Y no va a cambiar de opinión fácilmente. Yo ya lo sabía, lo sentía en cada paso que daba. Una tarde, mientras esperaba el autobús, vi a Lucía al otro lado de la calle. Caminaba junto a Claudia. Su cabello estaba recogido, sus hombros encogidos. Parecía más pequeña. Por instinto di un paso hacia adelante, pero me detuve. La orden de restricción seguía vigente. Lucía me miró. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. No hubo reproche en su expresión, tampoco cariño. Solo algo peor, miedo. Ese momento me rompió más que cualquier documento legal. Marcos intentó animarme a mantenerme fuerte, pero cada día me costaba más. Dejé de afeitarme. Comía por inercia. Dormía mal.
La rabia aparecía de repente, sin aviso, seguida de una tristeza pesada que me dejaba sin fuerzas. El juicio se acercaba y yo no tenía nada con que defenderme, excepto mi palabra. El abogado nos explicó el panorama con crudeza. No hay pruebas físicas, dijo, pero hay declaraciones. Y en este tipo de casos, eso pesa mucho. No mencionó nombres, pero todos sabíamos a qué declaraciones se refería. Un día antes de la audiencia preliminar, recibí un mensaje de Claudia. Era breve, frío, casi administrativo. Esto es lo mejor para todos. No intentes contactar a Lucía. No respondí. No sabía qué decir sin sonar como el monstruo que ya creían que era. La audiencia fue rápida, demasiado. El fiscal habló con seguridad, usando palabras medidas, insinuando más de lo que decía. Mi abogado respondió como pudo, pero yo sentía que estaba presenciando algo que ya estaba decidido. Cuando salí de la sala, un grupo de personas me observaba desde el pasillo. No eran periodistas, eran curiosos, personas con tiempo suficiente para juzgar una vida ajena. Marcos me puso una mano en el hombro. Esto todavía no termina, me dijo, pero en su voz ya no había la misma convicción. Días después, llegó la notificación final que el caso avanzaba a juicio formal. No habría más audiencias preliminares, no habría marcha atrás. Esa noche, sentado solo en el departamento de Marcos, entendí que ya no estaba luchando solo por mi inocencia. Estaba luchando contra una historia que otros habían construido por mí, una historia en la que yo era el villano. Y lo peor de todo era saber que esa historia venía de las dos personas a las que más había amado. El primer día del juicio amaneció gris, como si la ciudad entera supiera que algo estaba a punto de romperse. Me vestí con la misma ropa que había usado en la audiencia anterior. No por estrategia ni por imagen, sino porque ya no me importaba cómo me viera. Me importaba, únicamente, no perder el control. Marcos me esperaba abajo del edificio. No hablábamos mucho en esos días. Las palabras sobraban y, al mismo tiempo, ninguna parecía suficiente. Pase lo que pase, me dijo mientras caminábamos hacia el juzgado, no estás solo. Asentí, aunque no estaba seguro de creerlo del todo. Dentro de la sala, todo parecía diseñado para empequeñecerme. El estrado elevado, las bancas rígidas, el murmullo contenido del público. Claudia estaba sentada del otro lado, erguida, con una expresión serena que me resultó irreconocible. A su lado estaba Lucía. No me miró ni una sola vez. El fiscal comenzó a hablar. No gritó, no exageró. Se limitó a construir una narrativa ordenada, casi limpia. Habló de conductas inapropiadas, de incomodidad persistente, de ambientes inseguros. Cada frase parecía cuidadosamente pulida para sugerir sin afirmar, para sembrar imágenes sin describirlas. Yo escuchaba mi vida convertida en un expediente. Cuando llegó el turno de las declaraciones familiares, sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Claudia habló con voz firme. Dijo que había notado cambios en Lucía, que había intentado protegerla, que había actuado como cualquier madre responsable. Lucía habló después. Su voz temblaba. Dijo que se había sentido observada, incómoda, confundida. No usó palabras duras. No las necesitaba. Cada pausa, cada duda, era interpretada como prueba. Mientras hablaba, yo no dejaba de preguntarme en qué momento había aprendido a decir todo eso. Mi abogado intentó cuestionar inconsistencias, pero eran pequeñas grietas en un muro ya levantado. Fue entonces cuando lo vi. En la última fila, casi escondido, estaba mi tío Raúl, hermano menor de mi padre. Un hombre callado, de esos que nunca se imponen, pero que siempre están. No había hablado con él desde que todo comenzó. No me había llamado, no me había escrito. Pensé que, como tantos otros, había decidido mantenerse al margen. Pero ahí estaba. No me miró directamente, no levantó la mano, solo asintió levemente cuando nuestros ojos se cruzaron, como diciendo te veo, nada más. Esa mínima señal me sostuvo más de lo que hubiera imaginado. En el receso, Marcos fue el único que se acercó. Me ofreció agua, me habló de cosas irrelevantes. Lo hacía para mantenerme anclado. Raúl vino a verme hace unos días, me confesó en voz baja. No quiso hablar contigo todavía. Me pidió algunos documentos. Dijo que estaba revisando cosas. No pregunté más. No quise ilusionarme. Las sesiones siguientes fueron una repetición agotadora. Testimonios indirectos, informes técnicos, interpretaciones psicológicas. Yo era analizado como un concepto, no como una persona. Cuando finalmente me llamaron a declarar, me levanté con las piernas temblando. Dije la verdad, sin adornos, sin dramatismo. Hablé de mi rutina, de mi relación con mi hija, de cómo todo se había torcido sin que yo lo entendiera. Sentí miradas escépticas, sentí juicios silenciosos. Al terminar, el juez me observó con una expresión que no supe interpretar. Esa tarde, al salir del juzgado, Raúl se me acercó por primera vez. Lo hizo sin llamar la atención, sin testigos. No estás loco, me dijo. Y no estás solo, aunque lo parezca. Quise preguntarle a qué se refería, pero ya se estaba alejando. Esa noche,
Por primera vez en mucho tiempo, no dormí por desesperación, sino por expectativa. No sabía qué estaba haciendo Raúl, no sabía si serviría de algo, pero saber que alguien de mi sangre no había dado la espalda en silencio me devolvió una chispa mínima de humanidad. El juicio continuaba, la maquinaria seguía avanzando, y yo seguía ahí, resistiendo entre la rabia, la tristeza y una depresión que empezaba a instalarse como algo permanente. El día de la sentencia no sentí miedo, sentí algo peor, agotamiento, un cansancio profundo, como si mi cuerpo hubiera entendido antes que yo que ya no quedaban fuerzas para luchar. La sala estaba más llena que en las audiencias anteriores, no porque mi caso fuera importante, sino porque el morbo siempre atrae. Claudia llegó temprano, Lucía caminaba a su lado, rígida, como si cada paso fuera una obligación. No me miraron. Marcos se sentó junto a mí, no dijo nada, solo estuvo ahí. Raúl estaba en el fondo, como siempre, inmóvil, observando. El juez comenzó a leer. Su voz era plana, técnica. Habló de coherencia en los testimonios, de la necesidad de proteger, de la imposibilidad de ignorar ciertas señales. Yo escuchaba palabras sueltas, como si estuvieran flotando lejos: responsabilidad, entorno, prevención. Cuando finalmente pronunció la sentencia, tardé unos segundos en entenderla. Culpable. No fue un golpe, fue una desaparición. Sentí que algo dentro de mí se apagaba de forma definitiva. No grité, no protesté, no lloré. Simplemente bajé la mirada. Marcos apretó los puños. Lo noté por el rabillo del ojo. Claudia respiró hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante meses. Lucía cerró los ojos. No supe si por alivio o por culpa. La condena fue clara. Años. No una eternidad, pero suficiente para borrar una vida. Cuando me colocaron las esposas, escuché un murmullo en la sala. Algunas personas asentían, otras evitaban mirar. Nadie parecía sorprendido. Antes de sacarme, levanté la vista por última vez. Raúl seguía ahí, no cambió su expresión. Solo se llevó 2 dedos al pecho, en un gesto casi imperceptible. Resiste. El traslado fue mecánico. Formularios, números, órdenes cortas. Me quitaron el reloj, el cinturón, los objetos que aún me hacían sentir humano. La primera noche en prisión fue un catálogo de sonidos que no conocía: metal, pasos, voces apagadas. Me asignaron una celda pequeña, compartida. No pregunté con quién, no me importó. Ahí, sentado en una litera dura, la rabia llegó de golpe. Una rabia espesa, sin dirección. Quise golpear la pared, gritar, decirle al mundo que estaba equivocado, pero nada de eso habría servido. Después llegó la tristeza. Pensé en Lucía, en su voz temblorosa, en si alguna vez entendería lo que había hecho, en si yo mismo lograría entenderlo. Y, finalmente, llegó la depresión, silenciosa, persistente, como una sombra que se instala sin pedir permiso. Marcos me escribió todas las semanas. A veces hablábamos por teléfono. Me contaba cosas simples: el clima, el tráfico, cualquier cosa que me recordara que el mundo seguía existiendo. No voy a soltar esto, me dijo una vez. No mientras respires. Raúl nunca me llamó, nunca me escribió, pero, de vez en cuando, Marcos me decía: tu tío sigue revisando cosas. No sabía qué cosas. No preguntaba. Me aferraba a esa frase como a un salvavidas invisible. Los meses se convirtieron en años. Aprendí a sobrevivir, no a vivir, a sobrevivir. Aprendí a no mirar demasiado a los ojos, a hablar lo justo, a no confiar. Aprendí a cargar con una etiqueta que no elegí. Por las noches, cuando el silencio lo permitía, la rabia regresaba, no solo contra Claudia, también contra Lucía. Y esa era la parte que más me dolía, porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hija. El tiempo en prisión no avanza, se acumula. No se mide en días ni en meses, sino en rutinas que se repiten hasta vaciarse de sentido. Aprendí a reconocer el sonido exacto de las llaves por la mañana, el momento en que la luz entraba por la pequeña ventana enrejada y el instante preciso en que el silencio nocturno se volvía más pesado. Al principio contaba los días, luego dejé de hacerlo. Contar era una forma de esperanza, y yo ya no estaba seguro de merecerla. La depresión se volvió parte de mí, no como un episodio, sino como un estado permanente. Me movía, hablaba y comía por inercia. La rabia seguía ahí, enterrada, lista para despertar en cualquier momento. A veces soñaba con Claudia, con su voz firme en el estrado. Otras, con Lucía mirándome como si yo fuera un extraño. Despertaba siempre con la misma sensación, la de haber sido borrado. Marcos siguió ahí, nunca falló. Algunas semanas hablábamos de recuerdos antiguos, otras simplemente escuchábamos el silencio al otro lado del teléfono. Nunca me pidió que fuera fuerte, nunca me dijo que todo iba a estar bien. Solo me recordaba que alguien, afuera, todavía me nombraba como Andrés y no como un expediente. Raúl seguía siendo una sombra discreta. No supe nada de él durante mucho tiempo, hasta que, un día, Marcos llegó a la visita con una expresión distinta. No te hagas ilusiones, me dijo primero.
pero algo se está moviendo. Me explicó que Raúl había estado revisando antiguos respaldos familiares, correos electrónicos, dispositivos viejos que Claudia había guardado años atrás, por si acaso. No buscaba una confesión directa, buscaba inconsistencias, detalles pequeños, fechas que no cuadraban. Durante meses no pasó nada, hasta que pasó. Una tarde me llamaron a la oficina del módulo. Pensé que era un error, o una mala noticia. En lugar de eso, me entregaron un documento oficial. Revisión extraordinaria del caso. Lo leí varias veces sin entenderlo del todo. Hablaba de nueva información relevante, de la necesidad de reevaluar declaraciones previas, de posibles omisiones. Cuando vi a Marcos esa semana, tenía los ojos enrojecidos. Raúl encontró mensajes, me dijo, antiguos. Conversaciones entre Claudia y otra persona. No prueban todo, pero prueban que la historia no es como la contaron. No sentí alivio inmediato, sentí miedo, porque, incluso si la verdad salía a la luz, ya había pasado demasiado tiempo. El proceso fue lento, exasperante, pero distinto. Por primera vez, alguien hacía preguntas incómodas al otro lado. Por primera vez, las palabras de Claudia eran analizadas con la misma desconfianza que las mías lo habían sido desde el inicio. Lucía fue llamada nuevamente a declarar. Esta vez, sin la misma seguridad. Esta vez, con silencios más largos. Nunca supe qué dijo exactamente, solo supe que, semanas después, el fallo fue revocado, no por mi inocencia absoluta, sino por la invalidez del proceso que me había condenado. Salí de prisión con una bolsa pequeña y un cuerpo que ya no era el mismo. El mundo afuera parecía más rápido, más ruidoso. Nadie me esperaba con aplausos. No hubo disculpas públicas. No hubo titulares corrigiendo nada. Marcos estaba ahí, Raúl también. Se acercó por primera vez sin prisa y me abrazó sin decir una palabra. No pregunté por Claudia, no pregunté por Lucía, porque, en el fondo, sabía la respuesta. Intenté reconstruir algo parecido a una vida. Conseguí trabajos temporales. Cambié de ciudad. Aprendí a vivir con el peso de una historia que muchos seguirían creyendo, aunque ya no fuera legalmente cierta. Años después, recibí una carta. No tenía remitente. Reconocí la letra de inmediato. No pedía perdón. No lo necesitaba. Solo explicaba. Confesaba el miedo, la manipulación, las decisiones tomadas, para proteger. No la rompí, tampoco la guardé, la dejé donde estaba. Entendí, finalmente, que la verdad no siempre repara. A veces solo llega para confirmar que lo perdido no vuelve. Hoy vivo en silencio, no porque tenga miedo, sino porque aprendí que algunas historias sobreviven a los hechos. La mía es una de ellas.